Bien, entonces damos inicio a esta webconferencia sobre el componente práctico del curso electromagnetismo. Me confirman por favor allí si están visualizando bien la presentación. Cualquier inconveniente técnico también me lo hacen saber. De igual manera estoy visualizando aquí el chat. Entonces, la idea aquí en esta charla es darles unas indicaciones básicas, que no sea una charla tan larga. La idea es que sea bastante ejecutiva, pero sí darles ciertas indicaciones básicas que se deben tener en cuenta. Por ejemplo, rescatar el hecho de que las prácticas presenciales fueron diseñadas para tratar el tema básicamente del magnetismo. Lo que pasa es que algunas prácticas inician muy pronto, cuando en el curso no se ha visto, no se ha terminado ni siquiera la primera unidad, ya están programadas, son cuestiones ajenas al curso teórico como tal, depende de la disponibilidad de los laboratorios, de los centros. Así que esta temática pues tiene que ser tratada desde un punto de vista más fenomenológico y motivar al estudiante a que se enfrente a los fenómenos como tal del magnetismo, sobre todo para los que tienen las prácticas cercanas ahorita en septiembre. Y vamos a tener una tercera práctica virtual que tiene que ver con corriente eléctrica y circuitos eléctricos. Es una práctica virtual, no es una práctica compleja, no es una práctica complicada, pero es una práctica que nos ayuda a que los estudiantes, sobre todo, levanten un poquito la nota. Les ayuda bastante a los estudiantes esa práctica virtual, puesto que muchas veces los estudiantes pueden asistir a una práctica presencial, pero no a las dos. Entonces, esa práctica virtual les da mucho la mano a los estudiantes. Y no es una práctica compleja, también teniendo en cuenta su tiempo y disponibilidad como tutores. Entonces, vamos a mirar primero, yo les he compartido todos estos enlaces que les voy a presentar aquí, ya ustedes lo tienen tanto en el correo de invitación, también se los envié al Skype que hemos creado para este grupo de tutores de componente práctico de electromagnetismo. Y es el lugar donde se encuentra la programación de los laboratorios. Es allí también donde tenemos que nosotros redireccionar a los estudiantes. Es allí donde nosotros podemos verificar también nuestra programación. Permítanme, entonces les voy a compartir en caso de que no lo hayan visto. Cuando nosotros accedemos a ese enlace, nos encontramos básicamente con esta página, que es donde está distribuido por zonas y está para los últimos periodos. Al final de cada una de las zonas tenemos la programación para cada uno de los centros y para cada uno de los grupos. Nos encontramos entonces nosotros con hojas de cálculo donde está para los diferentes cursos, en nuestro caso es electromagnetismo, y están los diferentes horarios, así como los docentes asignados al componente práctico. Entonces, ese es un enlace muy importante. Otro enlace muy importante es el de los líderes de laboratorios de las zonas. Estos líderes serán las personas que nos van a colaborar en cuestiones como las de matricular estudiantes. Muchas veces los estudiantes, o en algunas ocasiones, ellos cometen el error de que no se matriculan bien. Entonces, la directriz es guiar a los estudiantes hacia estas personas que nos van a dar la mano. Ellos también serán los encargados de ayudarnos en cuestiones ya propiamente dichas de los centros. En algunos lugares, estas personas son los encargados de darnos o de guiarnos en cuanto a los implementos, o si no, guiarnos a los diferentes monitores que están en los centros, que serán los que nos van a mostrar cómo son los equipos, cómo están distribuidos los equipos, cómo es la dinámica en cada uno de los centros, puesto que es diferente en cada zona, en cada centro, cómo es que se realizan los laboratorios. Inclusive en algunas zonas, pues ustedes ya de pronto sabrán que no, en el propiamente dicho, en el centro no será la práctica, sino que hay algunos convenios con otros institutos, otras instituciones, donde sí están los laboratorios y es allí donde tenemos que realizar la práctica. Entonces, la recomendación es dirigirnos al centro o al lugar donde tiene convenio la universidad y dirigirse al laboratorio para saber cómo va a ser la práctica, ¿vale? Si es posible, preferiblemente preparar nosotros el laboratorio antes, realizar la práctica antes,
pedir el favor de que nos dejen interactuar con los implementos para poder nosotros familiarizarnos con los mismos y que ya el día de la práctica ya todo sea directo, que podamos nosotros explicarle a los estudiantes y sepamos cuáles son las posibles contingencias que puedan ocurrir. Entonces, para cada una de las zonas está su respectivo líder de laboratorios y con ellos es que nos tenemos nosotros que comunicar o dirigir a los estudiantes en caso de que nos pregunten. ¿Con quiénes que de pronto ellos tienen que realizar modificaciones? Será con estos líderes en primera instancia. En cuanto a la estrategia del componente práctico, algo que les quería indicar antes de que se me olvide es que también les he compartido una carpeta al Drive. En esa carpeta hay un documento adicional que no les envié por el correo y la abrí. Ese documento es un instructivo que también ustedes, por favor, se lo podrían compartir a sus estudiantes. Es un instructivo. Yo se lo voy a compartir a todos los estudiantes, pero no está de más compartirse a los estudiantes para que ellos tengan presente cómo realizar la inscripción. Lo que pasa es que si ellos ya aparecen como sus estudiantes, entonces ellos ya realizaron dicho proceso. Pero todos los estudiantes ya tendrán este documento y es un instructivo donde ellos van a conocer los pasos, pero también nosotros como tutores nos conviene conocer cuáles son los pasos, ingresar al campus. Allá a los estudiantes les aparece, debajo de los cursos con componente práctico, les aparece la posibilidad de inscribirse. Después de hacer clic allí donde dice haga clic para inscribirse al componente práctico, les aparece su centro y les aparecen los diferentes grupos, los diferentes cupos que hay en cada uno de esos grupos y el botón para que ellos se inscriban. Les aparece un mensaje donde ellos le deben dar clic en aceptar y ya después de ello se les confirma la inscripción al componente práctico. Entonces, es algo muy importante que nosotros sepamos cuál es el camino que ellos deben seguir para poder inscribirse al componente práctico que ellos tienen de primera mano, ya tienen la información sobre las fechas y horarios de sus prácticas, ¿vale? Ellos ya conocen cuáles son sus horarios, cuál es su centro, cuál es su grupo. Ellos toda esa información la tienen a mano para que por favor lo sepamos. Buenas noches a los demás compañeros que van ingresando. Mucho gusto. Buenas noches. Bienvenidos. Ok, entonces este documento también les será enviado a los estudiantes. Esta es la carpeta que les digo que también se las he compartido. Se las he compartido a través del Skype y se las voy a enviar también por correo. No recuerdo si se las envié por correo, creo que no. La envié es al Skype, al grupo de Skype, pero también se las voy a compartir. Ahí están básicamente los documentos que les envié ya en el primer correo, con la excepción de esta infografía y con la excepción de que aquí tenemos una carpeta para la práctica virtual, para la que realizaremos un encuentro adicional para dicha práctica virtual, puesto que se indicarán, aunque no es compleja, pues indicarán algunos detalles particulares de dicha práctica en aquella ocasión. Bien, pero entonces continuemos. Entonces, ¿cómo se va a evaluar este componente práctico? La idea es que los estudiantes realicen 3 preinformes. Son 2 prácticas presenciales y una virtual. Por cada una de esas prácticas que ellos realicen un preinforme. La idea con el preinforme es que ellos de Profe, una qué vez. pena, no sé, pues es que estaba en unas cipas ahorita y acabé de ingresar a la reunión, no sé si ya esa información la dio, pero yo ahí estoy como embolatada con eso, porque, claro, a nosotros nos aparecen dos fechas de presencial, entendería que la otra fecha es la que asumimos virtual, pero mi inquietud es si esa va a ser la primera, la segunda o la tercera práctica que se vaya a hacer con ellos, pues como para tener la secuencia de las que va ahí. Sí, señora, esa es una buena pregunta. Muy probablemente la próxima semana organizaré la reunión para la práctica virtual, para que se realice pues lo más pronto posible. Lo que pasa es que hay profesores que ya van a dictar su práctica el próximo domingo
o el próximo lunes, entonces podrán realizarla después. La idea es que ustedes decidan en qué momento van a realizar la práctica virtual. Lo Pero ideal es esa que práctica corresponde a la unidad uno, unidad 2 o unidad 3, pues esa como para ubicarse práctica uno. es de circuitos, entonces correspondería a la unidad uno. Ok, Lo que pasa es perfecto. que por disponibilidad de los centros, ellos cuadraron en algunos lugares la práctica presencial, la primera práctica presencial, muy cerca. Inclusive cuando estamos nosotros en el curso, estamos todavía en la unidad uno. Pero fueron cuestiones de logística que se me escapan de las manos. Pero ustedes deciden cuándo realizar dicha práctica virtual. Es preferible que se realice cuanto antes también para que ustedes se desocupen de esa parte. Las prácticas presenciales son las de la guía, las prácticas correspondientes a magnetismo y a inducción magnética, ¿vale? Profe Juan Camilo. Director, hola, Sí, ¿cómo señor. estás? No sé, como tú me indiques, ¿las preguntas al final o te las puedo hacer ya? Yo creo que pueden seguirlas haciendo, no es muy larga la presentación. Listo. Entonces, primera pregunta. Sí, señor. A mí me aparecen, si tú te metes ahí al enlace de la oferta de laboratorios, que es ese enlace público, a mí Sí, me señor. aparecen 2 fechas de laboratorio, no 3. Exacto, es que esas son las presenciales. Por Ustedes eso, están, pero no, pero mira que si tú te metes, por ejemplo, yo también, ahí, yo soy el primero. Por ejemplo, mira física general. Si tú subes a física general, sí, yo señor. soy Juan Camilo Ramírez, tengo este sábado física general y el domingo tengo tu laboratorio de tu curso. Sí, señor. Mira que ahí sí agendan las 3 fechas. Vámonos para la columna, eso ahí. Mira que son 2 fechas y de septiembre y una de octubre. En tu caso, no son 3 fechas, aparecen 2. Baja por favor un poco más. Ahí estoy yo nuevamente. ¿Ah? Entonces mira que no tienes 3 fechas ahí agendadas. No, ¿Me señor. hago entender? Sí, sí, señor. Y ya sé cuál es la inquietud. Lo que pasa es que en física general sí establecieron tres prácticas presenciales en centro. Entonces, usted debe ir al centro tres veces No, a no, realizar la práctica este por yo ya cada le he módulo. dado, desde el 2018, yo he dado las prácticas de física general. Es mi primera vez con electromagnetismo y por eso me sorprende que la persona encargada de armar esta tabla, que creo que es la doctora Diana Herrera, si no estoy mal, Sí, señor. eh, no haya puesto la tercera fecha, porque entonces uno como docente se genera ese imaginario y se crea esa idea que el curso es de 2 prácticas, no de 3. Inclusive para el estudiante le van a aparecer solamente 2 fechas. Entonces, ¿cómo se organiza todo el mundo para 3 fechas? Exactamente, sí. Ellos realizaron la programación basándose en la disponibilidad del centro para realizar las prácticas presenciales. Entonces, las fechas que están allí son las prácticas que hay que realizar en centro. O sea que se debe ir al centro para electromagnetismo dos veces. La tercera Sí, práctica, sí, eso te lo entiendo. la práctica virtual, ustedes la podrán realizar y no es obligatoria la presencia, pues dada su naturaleza virtual de los Ujú. estudiantes ese día y se les puede dejar la grabación para los estudiantes que no puedan asistir. ¿Y cómo nos aseguramos que yo digo, listo, muchachos, organicemos esa práctica? Yo les digo así, pues de una manera muy coloquial, muchachos, listo. Sábado 12 de noviembre, por ejemplo, Ah, les digo yo, sí, profesor, qué pena, es que yo ese día tengo laboratorio de tal y tal. Profesor, yo ese día tengo laboratorio de química. Profesor, yo ese día tengo laboratorio de física general con el docente Emerson Garrido. Eh, ¿Sí me entiendes? Lo que yo te quiero decir es que al no estar ahí, la fecha de la tercera sesión se puede prestar para que sea ocupada por otro curso y que posiblemente el estudiante esté en esa fecha que yo quiera programar en otro curso y se vuelve muy complicado al no estar ahí en esa tabla que tú estás proyectando en este momento, se puede volver muy complicado agendar para todos que no se les cruce con ninguna otra actividad. No sé si me hago entender, profe. naturalmente sí. Pues es Entonces, un consejo para las personas que organicen esto es que coloquen la tercera fecha, la tienen que poner, porque si no, yo soy un docente que tengo 125
5 estudiantes de laboratorio entre tu curso y física general. Entonces, al ser un grupo tan nutrido de estudiantes, puede ser complicado colocarlos a todos de acuerdo para una práctica virtual, porque de pronto tienen otra práctica presencial. Entonces, ahí sí es un llamado de atención a la persona que hizo la organización y que esa práctica virtual, así sea virtual, debe aparecer agendada en esa tablita para que el estudiante la sepa. Correcto, sí. Sí, Y la señor. última pregunta que te tenía es si tú posees grabación del desarrollo de esa práctica virtual para uno replicar tu proceso. No, señor, no pues yo haré una webconferencia sobre dicha práctica virtual, pero yo Ok. este componente práctico no lo he dictado como tutor como tal. Esta vez sí voy a ser tutor, pero yo no lo he realizado. Pero la idea es, en ese encuentro que tengamos, realizar la práctica, darles unas indicaciones sobre dicha práctica. No es muy complejo, es básicamente un análisis de unos circuitos muy básicos también para que ustedes no tengan mucho trabajo que Perfecto, realizar en profe. esa práctica que se podría llamar como adicional. Pero es una práctica que nos Sí, sirve listo, también profe. para esa población. Ustedes van a encontrar muchos estudiantes, ustedes que ya han dictado componente práctico, saben que los estudiantes muchas veces tienen inconvenientes para asistir a las prácticas Así presenciales. es, así es. Listo, Entonces profe, es muchas un gracias. colchón, ¿vale? Bueno, cualquier Se lo agradezco inconveniente mucho, profe. me lo está escribiendo, por favor, vale. Sí, Listo, señor. profe. Las profes Vanessa y Jorge también tienen inquietudes. No sé quién levantó la manito Aló, primero. Buenas, buenas noches. Primero fue Vanessa, adelante. Profe buenas Vanessa. noches, compañero. Sí, señora. Profe, yo tengo como dos dudas. Yo no Sí. aparezco en este listado. ¿No aparece en qué centro, profe? Quito. Yo soy de Quito, pero yo me busqué, pero no. Zona Occidente. Ah, yo me busqué en donde no era. Zona Occidente, aquí abajo, Ah, no, aquí estoy. la pestaña, Entonces yo sí. busqué donde no era. Posiblemente, sí, en la zona Occidente, Quibdó. Inclusive hay unos centros donde aún no hay tutor. De pronto no la habían subido cuando miró, o de pronto sí De no ubicó el pronto lugar. no, porque yo no me. Sí, señora. ¿Y qué otra inquietud tiene, profe? O sea, que tengo de física, pero yo en el campus no tengo los estudiantes cargados con los que voy a hacer estas prácticas. Los estudiantes cargados los debe ubicar no en el campus, sino en la plataforma OIL. Perdón un La momento. verdad es que es primer vez y ahí Sí, sí. señora. Entonces usted ingresa aquí donde le aparecen sus cursos. No ingresa al centralizador, sino que ingresa aquí abajo, donde dice OIL, Oferta Integrada de Laboratorios. Usted ingresa allí y le va a aparecer algo así. ¿Ok? Debe verificar aquí abajo que diga periodo 1604. Entonces, después de verificar que aquí dice 1604, viene aquí arriba donde dice oferta, hace clic y hace clic donde dice administración académica para que usted pueda acceder ya a sus grupos. Aquí aparecen los cursos de los que tiene componente práctico. Aquí le da la opción editar para cada uno de esos grupos y cursos. Esta opción editar es para cargar la nota. Ya ahorita la veremos con un poquito más de detalle. Y aquí aparece el simbolito de Excel, el icono de Excel. Le podemos hacer clic y allí se nos descargan los listados. Aquí nos aparecen los cupos para cada uno de los cursos y grupos y aquí nos aparecen el número de inscritos para cada uno de esos cursos y grupos. Entonces, en mi caso, por ejemplo, tengo para física general, para estos dos grupos de física general, ya están llenos los cupos. Para este curso de electromagnetismo, ya está lleno también. Y me faltan de estos dos últimos grupos, me faltan por completar los cupos. Entonces, lo ideal es que nos comuniquemos con los estudiantes cuando ya veamos o que están llenos los cupos o que están muy cerca para que no tengamos que estarnos comunicando una y otra vez o enviando correos una y otra vez.
¿vale? Preferiblemente, también teniendo en cuenta cuándo vaya a ser su fecha. Entonces, si hacemos clic para cada uno de estos grupos, se nos va a abrir, tenía aquí un ejemplo, se nos va a abrir un Excel para dicho grupo y allí tenemos el listado de nuestros estudiantes, aparece también su correo institucional y es por allí por donde nosotros nos vamos a comunicar con dichos estudiantes. Ok, envían un correo en ese formato, o siguiendo ese formato que yo les envié. En ese formato donde ustedes deben llenar sus datos, los datos de su centro, los datos respectivos y se comunican con los estudiantes. Para todos los grupos deben realizar esto. Ok, entonces recuerden el OIL, Oferta Integrada de Laboratorios. Hacen clic, después de hacer clic allí en la oferta integrada de laboratorio, les aparece esta pantalla, verifican que sea el periodo 16-4, se van aquí para visualizar sus estudiantes, se van aquí donde dice oferta, administración académica. En administración académica ya les aparecen sus cursos, deben estar allí cargados sus cursos. Eso también tienen que realizarlo para también verificar que de hecho estén cargados, porque no estamos exentos a que ocurran inconvenientes de este tipo y ya ahí ustedes Sí. pueden descargar sus listados. Voy a mirar de una vez. Bueno, señora, Ah, si damos clic aquí en editar, si damos clic en editar, lo que nos va a aparecer, aprovechemos aquí para indicar esto, para los que de pronto no lo han hecho, nos va a aparecer aquí esta parte de administración académica, donde vamos a tener la posibilidad de calificar. Eso será en el momento en que ustedes decidan realizar la calificación. Lo que pasa es que nosotros reportamos la nota final, pero parcialmente podemos ir reportando las asistencias, que también puede ser al final, pero si ustedes quieren ir reportando las asistencias, lo pueden ir haciendo. Las asistencias para cada una de las prácticas, ¿vale? Tenemos 3 prácticas, 2 presenciales y una virtual. Entonces, cuando le damos clic aquí en iniciar, en este botón iniciar, se nos va a activar otro botón, el botón de profe, terminar. profe, disculpa ¿Sí? que te interrumpa. Yo no tengo, no tengo ese icono en mi No plan. tiene acá, Tengo el OIL, el core, el centralizador, el SAI, eso, OIL es donde debe ingresar. pero no, pero no está en la misma imagen que usted tenía. OIL. Sí, señora, ¿no le aparece acá Ah, este yo pensé que símbolo? era. Ah, ese sí, pero el de arriba no. Ese El no me OAE. aparece. Ese no le aparece posiblemente porque yo soy director de curso y aquí es Ah, donde se realizan otras actividades. ah, Entonces, el OIL es ahí donde usted debe ingresar, profe, ¿vale? sí, Entonces señor. les estaba comentando que cuando ustedes le den iniciar se le activa el botón de terminar. Este botón solamente deben presionarlo ya cuando finalicemos el componente práctico. Entonces, cuando ustedes le dan iniciar, ya se les activa la posibilidad de subir las notas y de registrar las asistencias. Las asistencias se asignan. Aquí tenemos una pestañita que tiene las dos opciones no y sí. Por defecto aparece no. Cuando yo le doy sí, a donde dice mostrar asistencia número 1, cuando le doy sí, miren que se activaron todas estas pestañas. ¿Por qué? Porque corresponden a cada uno de esos estudiantes. Entonces aquí me preguntan si cada estudiante asistió o no. Y simplemente voy a responder si él asistió o no. Si Darwin, por ejemplo, asistió a la práctica 1, entonces yo le hago clic, selecciono sí. Si Luciana no asistió, entonces la dejo en no. Si Joan asistió, le dejo en sí. Y así sucesivamente para todos los estudiantes, para todas las prácticas. ¿Ok? Puesto que para la práctica virtual no va a ser obligatoria la asistencia por cuestiones de logística, pues vamos a colocarlos a todos con que sí. Y al final, cuando nosotros querramos ya colocarle su nota, su valor numérico, entonces debemos seleccionar donde dice habilitar nota definitiva, seleccionar sí, y entonces ahí se nos va a habilitar ya la opción de colocar la nota numérica. Esa nota se coloca aquí para valores de entre 0 y 5. Pero si nosotros nos fijamos en la rúbrica de evaluación,
tenemos que el puntaje del componente práctico va de 0 a 125 en la escala de 0 a 500 de los cursos de la UNAD. Entonces hay que realizar una regla de 3. Me refiero a la guía de actividades y rúbrica de evaluación, que fue uno de los documentos que les envié. Esta es una de las guías, la guía de actividades y rúbrica de evaluación, donde están las indicaciones generales del componente práctico. Y aquí tenemos la rúbrica de evaluación, donde están los ítems que tenemos que seguir para asignar calificaciones en estos criterios, siguiendo estos diferentes criterios. Es como en lo que realizamos en nuestros cursos teóricos. ¿Vale? Pero entonces aquí, siguiendo esos criterios, vamos a asignar una nota que va de 0 a 125. Entonces hay que realizar una regla de 3 para reportar, por favor, una nota de 0 a 5 aquí. Y ya el sistema hará las conversiones respectivas. Este es el lugar donde se califica el componente práctico, no el campus virtual. Por ello, el estudiante debe estar inscrito al componente práctico, debe estar inscrito en esta plataforma para poder tener nota del componente práctico, puesto que no es posible adjudicar por medio del campus virtual del curso teórico, adjudicar puntos para el componente práctico. O sea que es algo que el estudiante debe tener muy en cuenta. Utilizar como separador decimal el punto, ¿vale? Muy importante. Y ya cuando yo deje de asignar las respectivas notas, algo muy importante también, realizar una real retroalimentación. Aquí tenemos una casillita para colocar una retroalimentación. Ello para darle un poquito más de contexto a cada una de las calificaciones, para que el estudiante, y sobre todo cuando el estudiante no obtiene una nota perfecta, muchas veces el estudiante quiere saber en dónde fue que falló. No tienen que ser mensajes muy extensos, pero sí que el estudiante tenga una idea de qué fue lo que le faltó para obtener una nota perfecta. Y también, si el estudiante tiene una nota perfecta, nunca está de más felicitar al estudiante. Entonces, muchas veces, de hecho, el sistema reporta inconvenientes puesto que no retroalimentamos, o sea que no llenamos estas casillas. O sea que lo mejor es tener unos mensajes allí por defecto y darles a los estudiantes, a cada estudiante, darles su retroalimentación a la hora de subirles sus calificaciones. Aquí voy a desactivar la opción de darle calificación y la opción de indicar su asistencia. Así es el proceso de calificación. Cualquier inconveniente al final, cualquier duda, al final también me pueden contactar, al final del componente práctico. En cuanto a las indicaciones del OIL, creo que estas eran las que les quería mostrar, básicamente. Así que tenemos 3 prácticas, 2 presenciales, una virtual. O sea que tenemos 3 preinformes que corresponden al 75% de la nota. Y un informe final que por comodidad básicamente corresponde a la unión de esos 3 preinformes en un formato informe. La idea es que los estudiantes también no gasten tanto tiempo realizando informes como tal, pero sí realicen un informe más serio al final. Pero la información de dicho informe final es la información que ellos recopilaron en los 3 preinformes. Yo les envié el formato de dichos preinformes. Es un formato básico. La idea es que los estudiantes durante las prácticas presenciales lo llenen allí in situ, lo llenen allí en el centro y que nosotros los podamos retroalimentar. También con ello nosotros podemos, si nos organizamos, podemos ir obteniendo de una vez las calificaciones porque podemos ir calificando al estudiante cómo realiza dicho preinforme. En estos preinformes se deben realizar unas preguntas orientadoras. La guía de los laboratorios, la guía de actividades, que es este documento, es donde se explican los laboratorios, tienen unas preguntas para las respectivas prácticas. Tienen esas preguntas, ustedes se pueden basar en dichas preguntas, pueden realizar las mismas para que ellos llenen el preinforme o se pueden basar en las mismas. ¿Por qué preguntas orientadoras? Para que los estudiantes se guíen, o sea, son las preguntas que buscan orientar al estudiante y consultar sobre los fenómenos que ellos están visualizando. Entonces, después de que ustedes vayan previamente, realicen las prácticas, conozcan los equipos, ustedes pueden saber si estas son las preguntas orientadoras más convenientes o si no, si ustedes pues, deben postular
Mínimo 5 preguntas orientadoras que ustedes consideren más convenientes para el fenómeno estudiado. Pueden tomar estas 5 que están acá o pueden ustedes formular esas preguntas de acuerdo a lo que ustedes como tutores allí en campo consideren. Profe Jorge Luis, qué pena. ¿Tiene una consulta? Sí, bueno, Dígame. dos consultas. Quisiera hacer una consulta con respecto al Excel que estaba mostrando anteriormente. Ahí con el Ah, zip 2 quebradas. ok, vamos entonces. Aquí todavía en la zona occidente. 2 quebradas, busquemos Perdón, el... profe Jorge, entonces en Dos Quebradas va a haber componente práctico. Sí, y está el profe Jorge, sí. Pues, estoy asignada, pero resulta, bueno, ya no tiene las fechas, pero resulta que yo presentaba un cruce el día 19 en física electrónica y electromagnetismo. No sé si ya se corrigió o es que no veo las fechas allí. Pensé que era de física general. Ah, no, de electrónica y electromagnetismo. Bueno, no aparecen las fechas. Sí, no aparecen las fechas, profe. Bueno, y lo segundo era que en este momento estaba yo verificando aquí en la lista académica en el hoy y tampoco tengo práctico cargado, ninguno de los 3 que tengo allí propuestos. Entonces quisiera saber si, digamos, todavía está como en trámite o proceso de aprobación o ya está definitivamente asignados a mi nombre. Es posible, profe, que requiera usted comunicarse con el líder de laboratorios de la zona occidente, profe. Permítame, acá lo ubico con Gloria Liliana Bastidas. Ella se puede encargar de ese proceso. Comuníquese por favor con ella y ella le dirá si ella lo puede realizar o si no, ya sería el líder nacional de componente práctico. Pero sé que los líderes zonales tienen esa capacidad. Permítame acá, le Ok, coloqué porque precisamente el enlace en el chat el del fin de semana, proyecto. el último fin de ¿Sí? semana de este mes, creo que ya tendría un componente y todavía no está asignado acá. Entonces, le voy a hacer la consulta a ella a ver qué me dice. Muchas gracias. Por favor, intente comunicarse con ella, si no me vuelve a escribir, profe. ¿Vale? Porque sí, aquí no aparecen las fechas. Solamente aparecen los días, pero no aparecen las fechas. No sabemos a qué sábado y domingo corresponden. Debería aparecer si es en septiembre, si es en octubre o si es en noviembre. Aún no lo han cargado. Si de pronto está muy cerca, sí, mejor comuníquese con ella. Ayer le coloqué el correo en el chat. Gloria Bastidas. Verifiquemos Ok. si es ella, sí, en la zona occidente. Listo, profe, porque ellos son los encargados de ese procedimiento. Correcto. Profe Fiverr, Sí, muy buenas noches, profesor Álvaro. buenas noches. Una pregunta con respecto a la entrega de los documentos de preinforme e informe final de los estudiantes. ¿Estos se pueden entregar en grupo? Sí, señor, la idea es que Ok, ellos mismos se organicen en grupos en la práctica. Ellos mismos inicialmente pues de pronto no se van a conocer entre ellos, pero ellos allí se distribuyen en grupos. Normalmente son grupos de 4 o 5 estudiantes, sí, señor. dependiendo de la cantidad de estudiantes, y se entregan en grupo. Ok, o sea, un documento por grupo de preinforme e Es un informe final. documento, sí, Bien, señor. gracias, La profe. idea es que ellos tomen los datos, ellos de una vez esto lo pueden realizar allí en el laboratorio, que Sí, ellos se señor. queden con ese material Y lo o se entreguen lo de una pueden vez entregar. al final. Sí, señor, así es. O lo pueden entregar y que le tomen ellos fotos, que ellos se queden también con su evidencia para construir el informe final. Pero que Bien. ellos tengan esa información, que ellos realicen este proceso, porque a veces de pronto se les olvida luego, no tendrán tiempo para realizarlo. Entonces esto también les sirve a ellos y nos sirve a nosotros para Profe, tener. ¿eso es obligatorio que cada grupo de estudiantes entreguen el preinforme al final del laboratorio, es decir, finalizando cada sesión? ¿O ellos lo pueden entregar, por ejemplo, en la segunda sesión presencial?
Ya cada tutor le puede dar manejo Bueno, a eso. bien, listo, Lo profe. ideal es que ellos lo entreguen como para que se obliguen a Sí, señor. básicamente casi que terminar su laboratorio. Eso es lo Eso le da. ideal por una cuestión de tiempo, pero cada tutor le puede dar manejo, ¿vale? Ya ustedes deciden cómo les parece Listo, profe. lo Muchas mejor, gracias. lo mejor Información. posible. Unas indicaciones que aquí tenía apuntadas. Bueno, ustedes y nosotros, todos los que somos tutores de componente práctico, lo conveniente es tomar evidencias, tomar fotos, también nosotros tener la evidencia de que se realizó la práctica, eso nunca está de más. Solicitar a los estudiantes, en la medida de lo posible, que lleven el preinforme impreso, pero también solicitarles que si les es posible, naturalmente solamente si les es posible, que lleven computador portátil. Lo que pasa es que ello puede ser un inconveniente, pero solamente se les dice que si por cuestiones de seguridad, o sea, que si no tienen inconvenientes de seguridad o de logística, desplazamiento, que pueden llevar su portátil. En muchas ocasiones ocurre que mínimo un estudiante por grupo va a tener su portátil allí y ello le va a servir para de una vez ir realizando el preinforme. Pero se les dice que solamente si pueden hacerlo, sino que lo lleven impreso para que por lo menos trabajen allí en las hojas, ¿vale? Se les da esa opción. No es obligatorio, naturalmente, que lleven el computador, pero es una ayuda si lo pueden hacer, llevar su portátil, dependiendo también del centro. Dependiendo si el centro les puede prestar computadores para ellos trabajar y de una vez realizar su informe, perfecto, ¿vale? Solo para que tengan ustedes esa posibilidad allí, Profe, o sea ¿sí? que, y finalizando, hay posibilidad de que se realice los preinformes e informes a mano alzada. Sí, solamente el informe final sería ya el informe que ellos deberían entregar a computador. Bueno. Pero existe esa posibilidad a menos que se requiera graficar, por ejemplo, o a menos que se requieran cálculos complejos, realizar cálculos en tablas, cosas que sea inminente el uso del computador. Pero es posible que ellos lo entreguen a mano alzada también, dependiendo de las preguntas orientadoras que ustedes planteen, Listo, ¿vale? profe, Todo gracias. pues Nada como más. ustedes quieran llevar el proceso de aprendizaje allí en el laboratorio. Entonces, tener muy presente eso, indicarles por favor las normas de seguridad que yo les mencioné allí en el correo, lo de la bata, lo de las mujeres que vayan con pantalón, zapato cerrado. Ustedes al acercarse al centro, también ellos le dirán cuáles son las recomendaciones de seguridad. Allí, pues por lo menos hablo de mi experiencia, el encargado del laboratorio normalmente le da a uno, cuando ingresa a la práctica, le da a uno los listados de los estudiantes, lo que uno debe firmar. Pero también ustedes de antemano deberían preguntar qué va a pasar con esos listados, si ustedes deben llevarlos impresos o si va a ser la persona encargada de los laboratorios quien le va a dar eso el día de la práctica propiamente dicha. Y hay otros formatos que al comienzo de cada una de las prácticas con cada uno de los grupos, un formato de bioseguridad que también debe ser firmado. Entonces, tener presente que también se debe firmar allí unos papeles durante las prácticas para los que no lo han realizado aún el componente práctico. Entonces, esa es la distribución. Esos son los pesos de los preinformes y el informe final. Esto es información general sobre lo que debe ir en los preinformes. Allí está, cuando ustedes visualicen el preinforme, lo notarán. Aquí se indica, solamente una cosita, se indica que pueden tomar las preguntas orientadoras que están en la guía de actividades o ustedes pueden elaborar las preguntas orientadoras que consideren pertinentes naturalmente con respecto a la práctica. Ese informe final debe tener los tres preinformes, la información de los tres preinformes y debe tener una estructura. Se entrega al final después de la tercera sesión. Entonces, si nosotros previamente hemos calificado cada uno de los preinformes, por ejemplo, en el lugar del laboratorio, pues nosotros más o menos pues, vamos a saber el estudiante cómo realizó su proceso de componente práctico y va a ser más rápido también el proceso de calificación natural. Solamente nos correspondería verificar que se cumplan la parte estructural del informe. Ahora bien,
Una cuestión recurrente es la de los estudiantes que no puedan asistir, por ejemplo, los estudiantes en el exterior. Entonces, para esos estudiantes, los lineamientos que nos han indicado las directivas es que se les pueden plantear tres alternativas. Se les puede decir a ellos, ustedes pueden no asistir a las prácticas presenciales, que serán 2, pero sí a la práctica virtual. Con ello, los pesos, si solamente realizan la práctica virtual, pues podrán obtener solamente hasta el 33% de la nota. Y es obligatoria la inscripción en el OIL, o sea, como si ellos fueran a asistir también a las prácticas presenciales. Es obligatoria, ¿por qué? Porque como ya les dije, para calificar el componente práctico tienen que estar inscritos en el OIL. Entonces se les indica eso a los que están en el exterior, quienes quieran obtener hasta el 33% de la nota. Otra opción, si ellos dicen, no, yo quiero obtener toda mi nota, es que no lo realicen, obviamente, ni presencial ni la práctica virtual, pero tienen la posibilidad, y eso nos lo ha indicado la líder, de realizar el componente práctico en el futuro hasta 2 años después, aquí no lo escribí, pero es hasta 2 años después, en cualquier periodo hasta 2 años después donde se oferte el componente práctico, en este caso de electromagnetismo, pero en ese momento debe reportar al inicio del periodo, debe reportarse con el director del curso. ¿Por qué? Porque deben iniciar un proceso de recalificación. O sea, ¿qué va a hacer el estudiante en el futuro? Va a asistir al componente práctico presencial, va a realizar las prácticas, pero previamente debe estar todo avalado por el director para que al final ya el tutor le dé la nota y realizan una recalificación, una modificación de la nota de electromagnetismo. Ese es el procedimiento con el cual ellos podrían obtener el 100% de la nota del componente práctico. Y ya la última es que no utilicen ninguna de las dos opciones anteriores. ¿Qué quiere decir? Que no realicen componente práctico. O sea que podrán obtener, pero aún así no perderán el curso. Lo que pasa es que máximo podrán obtener 375 puntos. Restándole los 125 puntos del componente práctico, obtendrán esos 375 puntos máximo. Les quedará entonces un margen menor para ganar el curso. ¿Ok? Nota perfecta para ellos sería 375 puntos, puesto que como les dije, no es posible asignarle más puntos desde el campus que son los que tienen que ver con el, o sea, estos son los puntos que se pueden asignar en el campus para el curso teórico, por llamarlo de alguna forma. Entonces, esas son las tres opciones para que, por favor, porque es posible que los estudiantes se comuniquen con ustedes. Esa información pues también ya se les está compartiendo por otros medios. En el curso teórico ya se les va a compartir también esa información para que todos ellos tengan eso muy claro de entrada, porque ocurre que al final los estudiantes tienen esas inquietudes y quieren algunas veces salvar su materia sin haber sabido esta información o sin haberle puesto atención a esa información desde un comienzo. ¿Vale? Entonces tengamos muy en cuenta esto. Estas son las directrices dadas desde el liderazgo de la cadena. Bueno, esta es la información que ya les indiqué, el OIL. Este es un icono que, bueno, eso es un icono un poquito antiguo que tenía el OIL. Ya les indiqué entonces lo que tiene que ver con esa parte. En cuanto a la primera práctica presencial, esa práctica tiene que ver con la magnetostática o la idea de que una corriente puede generar un campo magnético o un campo magnético ejerce fuerzas, una fuerza de carácter magnético sobre cargas. La idea es que exista un movimiento relativo. Entonces, esas prácticas que ustedes tienen allí en la guía de actividades, aquí están resumidas. La primera de ellas es la de pasar un imán por una bobina. Esa bobina que esté conectada a un medidor. Y notar cómo cuando pasa el imán a través de la bobina, cuando hay movimiento relativo, tenemos movimiento de las cargas. Vale, vale, Juan Camilo. Igual cualquier cosa me puede escribir. Buenas noches. Entonces, que ese campo magnético ejerce fuerzas sobre las cargas. ¿Ok? Ese campo magnético en movimiento. O se mueven las cargas
y sienten una fuerza magnética o se mueve el campo magnético, ejerce una fuerza. Entonces, experimentar. Ustedes deben verificar en cada uno de sus centros, de sus zonas, verificar que estén los implementos para realizar esta práctica. Yo les compartí también unos videos externos, pero unos videos que nos pueden dar una guía sobre qué quiere decir aquí este diagrama. El segundo experimento tiene dos opciones. Una opción es el de establecer una corriente a través de un cable. Ese cable pasa de manera perpendicular a un plano que es creado por una cartulina. La idea es verificar las líneas de campo magnético alrededor del cable. Y la otra opción es generar una corriente a través de un conductor y colocar una brújula cerca de dicho conductor. ¿Vale? En los videos que les envié también hay ejemplos de dichos experimentos. Y el tercero es la creación de un electroimán básico. Vale, Vanessa, después de que termine la reunión, entonces aquí me quedaré. Listo, es un electroimán, también les envío un video. Entonces ustedes verifiquen por favor en cada uno de sus laboratorios que estén los implementos y cómo pueden crear cada uno de estos setups experimentales. ¿Vale? Es una labor que le corresponde a cada uno crear estos setups experimentales. Después les enviaré también un drive para que ustedes posiblemente reporten si tienen algún inconveniente o algún faltante para conocer de pronto que existan situaciones, pero comúnmente todas estas prácticas en los periodos pasados se han podido realizar. Pero sí es muy importante, por favor, asistir a los laboratorios con antelación para verificar la posibilidad de realizarlos. Esta ya es la segunda práctica para que de una vez ustedes vayan verificando también la existencia de los implementos y vayan trabajando en la misma. Muy importante también de entrada indicarle a los estudiantes que para esta segunda práctica presencial se les va a solicitar la realización de una bobina de Tesla. Vamos a ver cómo nos va con esto, pero los estudiantes siempre han respondido, según me indicaba el anterior director del curso. La vez pasada también respondieron. Los estudiantes responden y ellos crean. Es algún experimento sobre el que pueden encontrar mucha documentación en Internet. ¿Ok? Entonces, solicitarles de entrada en la primera práctica que para la segunda deben realizar una bobina de Tesla. O sea que, por favor, en ese correo, en esa primera interacción, indicarles esto, que ellos ya comiencen a documentarse sobre qué es una bobina de Tesla y cómo pueden construirla. La realizarán en los grupos que ellos conformen, pero que ellos lo sepan de entrada y ustedes también en esa primera práctica, por favor, informarle a los estudiantes. ¿Vale? La profe Claudia tiene una pregunta. No, pues con respecto, digamos que a lo de la bobina de Tesla, realmente sí, no, ellos no tienen dificultad con realizarlo. Lo único es que sí es importante verificar que pues el número de estudiantes del grupo les permita para lo de la compra de materiales, ¿no? Pues porque digamos que sí puede estar oscilando alrededor de 40.000 pesos más o menos los materiales o pues dependiendo del tamaño, pero sí tiene un costo, entonces sí es importante pues como que no lo vayan a hacer de manera individual porque algunos no tienen el presupuesto. Muchas gracias, profe. Muy buen aporte. Muchas gracias. Entonces, hacer esa salvedad al comienzo también. Hacer esa salvedad para que los estudiantes conozcan ese componente económico que se requiere para la realización de la misma. Pero es un muy buen ejercicio. Entonces, también plantearles esa parte económica en la primera práctica. Muchas gracias, profe Claudia. Vale, igual me están informando cualquier tipo de novedad en este aspecto, que es un aspecto un poco externo, es un aspecto externo, pero es una práctica muy chévere, entonces es algo muy conveniente realizarlo. También los estudiantes deben llevar a los laboratorios resistores, resistencias de potencia. Deben ser estas resistencias de potencia. Ustedes verificarán allí en los implementos que están en la guía que deben llevar esos resistores. ¿Ok? Además, deben ir ustedes a los laboratorios y verificar si de pronto hacen falta más implementos que sean implementos económicos, implementos comerciales, entonces deben verificar eso también y cualquier inconveniente, por favor, me lo informan.
Pero esto es algo que siempre se les ha solicitado, resistores, pero que sean de potencia para que aguanten voltajes, perdón, vatiajes altos, ¿vale? Disipación de potencia alta, o por lo menos recuerden que la potencia depende de la corriente y de la resistencia que tengan esos resistores. Entonces, para que aguanten las corrientes que muy posiblemente vayamos a utilizar, deben ser de estas potencias, por el contrario de las otras que se pueden quemar muy fácilmente. ¿Vale? Entonces, tener muy presente esto, verificar la guía de actividades donde se soliciten resistencias, para que ellos las compren y decirles de una vez para que ellos las averigüen. Además, informarse en los laboratorios de los centros. Bueno, sobre la práctica virtual, solamente unos comentarios muy rápidos por esta reunión, que se van a utilizar dos simuladores. Uno es el llamado Tinkercad, son simuladores gratuitos, y el otro es de la Universidad de Colorado. De nuevo, es una práctica muy sencilla, es una práctica donde se van a analizar circuitos. Va a ser un complemento a la temática del curso teórico. Va a ser un complemento y ellos en otros cursos, ellos ven estos temas con mucho más detalle. O sea que va a ser un complemento, muchos de ellos sabrán cómo realizar esta práctica, pero es un buen ejercicio y además, como ya les indiqué, es muy importante tener esa posibilidad de esa práctica teórica para para que ellos no sientan que todo es presencial, esta práctica virtual, entonces les brinda a ellos muchas posibilidades, pero de ello hablaremos en la próxima reunión. ¿Ok? Y eso era todo lo que les quería indicar. Creo que no se me queda más en lo que les quería mostrar. Les voy a enviar un correo de nuevo con todas estas informaciones, con la carpeta compartida en el Drive. De todas formas, aquí les voy a compartir el enlace para que ustedes tengan allí todo el material también en ese lugar. Y no es más de momento, mis profes. Creo que esa es toda la información que les quería compartir. Permítanme verifico. Ah, una última cosa. Entonces les voy a compartir también, eso está compartido allí en esa carpeta, pero les voy a indicar que por favor me vayan marcando aquí con una X. Esta es una especie de registro donde yo puedo ir visualizando cuando ustedes van realizando las respectivas prácticas. Algunas veces por las dinámicas de los semestres, pues de pronto no puedo estar tan pendiente, pero aquí ir verificando, yo puedo ir viendo cuando los tutores van realizando cada una de las prácticas y colocar aquí para que ustedes pues reporten sus evidencias, colocar el enlace de la práctica virtual cuando realicen la misma. Y allí ya les queda también a ustedes la evidencia, puesto que esta información no la solicitan. ¿Vale? Entonces allí está en la carpeta compartida está este enlace, pero igual pues también se los indicaré en un correo para que por favor vayan registrando, solamente colocar con una X acá y luego el enlace de grabación de su práctica virtual. Y ya creo que tenemos todo lo que les quería mostrar en esta primera reunión, profes. ¿Profe Fiber? Sí, profe, tengo una duda con respecto a el laboratorio virtual. ¿Existe un documento de paso a paso para compartirlo en su momento a los estudiantes de cómo se efectúa, se elabora dicho laboratorio? Sí, señor. De hecho, en la carpeta compartida es una guía. Pues paso a paso, como, como se indica en las guías, naturalmente, pues nosotros como tutores debemos darle las indicaciones. Aquí donde dice práctica virtual, entonces tenemos el llamado protocolo de la práctica virtual. Además, hay unos enlaces donde hay unos tutoriales sobre las dos plataformas virtuales de los dos laboratorios virtuales. Aquí este es un blog de notas donde tenemos la introducción, no, el enlace para acceder a los laboratorios y unos tutoriales muy breves para la utilización del mismo en caso de que de pronto ustedes no los conozcan. Eso también se los compartimos a los estudiantes. ¿Vale? Pero sí existe, profe. Y ahí está ya en la carpeta. Profe Manuel.
Director, buenas noches. Buenas noches, profe. Lo escucho un poquito entrecortado, me parece. Director, lo que pasa es que en asignación de SOCA yo tengo 4 grupos de física electrónica. Entonces tengo ya en el OIL asignado los 4 grupos de física electrónica y me asignaron 2 de electromagnetismo. Ajá. ¿Me escucha bien, Inge? Sí, sí, ya le he escuchado. Sí, que tiene 2 grupos de ¿Aló? electromagnetismo. Sí, tengo. Ahora O parece sea, que se le entrecorta, mi en profe. SOCA tengo asignado física. ¿Aló? ¿Ahí me escucha bien, director? Se le entrecorta un poquito. Le entendí que tiene 4 grupos de física electrónica, si no me equivoco, y 2 de electromagnetismo, componente práctico, en el OIL. En SOCA. Y Sí, no sé si en el OIL, sí, no sé sí. si en el OIL. ¿En el OIL también? No, señor. En el SOCA tengo 4 de física electrónica, pero en el Ajá. OIL tengo los 4 de física electrónica y normalmente tengo los 2 de electromagnetismo. Sí. Sí. O sea, digamos, hay 2 grupos de más. Pero digamos que, digamos que ese no es tanto el problema. El problema es que en los horarios están la física con 10 laboratorios, el 24 de este mes, de 8 a 12. Qué pena, profe, se le entrecortó. Si de Entonces, pronto no tiene sé la si me los asignan. posibilidad de escribir en el chat, se le entrecortó cuando me estaba indicando el problema. Listo, director, ya escribo entonces por el chat. Eso, si me hace el favor, si me escribe allí dentro del chat para yo verificar los inconvenientes. Si son cuestiones de horarios, ya saben que deben comunicarse con los líderes. Ellos son los que podrán o realizar la modificación o ya remitirlos a con quien puede, que podría ser el líder nacional, con quien podría organizarles. En cuanto a esa asignación, sí ya son o los líderes zonales o el líder nacional. ¿Vale? Recuerden que aquí está, les voy a colocar allí en el chat el enlace. Voy a leer lo que dice el profe Manuel. En SOCA tiene asignado 4 grupos de física electrónica y él me había dicho que en el OIL tiene además 2 de electromagnetismo, si no me equivoco. En el OIL tiene 4 grupos de electrónica y 2 adicionales de electromagnetismo. Eso sucede a veces que nos cargan un poquito de trabajo adicional. Y el inconveniente, profe, estoy visualizando, de momento no hay más puntos levantadas. Ah, ok, que se cruzan los horarios. Sí, eso ya, entonces, profe, tiene que, por favor, dirigirse con el líder zonal o la líder zonal y escalar ello al líder nacional de laboratorio. Yo creo, no sé si de pronto el líder o la líder zonal le puede ayudar en eso. En cuanto a cruces de horarios, tienen que ser ellos que son los que generan la oferta y que generan la organización de los laboratorios. Son ellos los que pueden realizar esas modificaciones, puesto que ni los tutores ni los directores podemos realizar modificaciones de horarios. Entonces, por favor, intente comunicarse y si no, por favor, me lo hace saber para yo tratar de comunicarme directamente con ellos. ¿Vale? Por favor, si puedo hoy mismo escríbales y si no, si no le contestan en los próximos días, por favor, me lo hace saber. Sí, son ellos, esas cuestiones de organización, ellos son los que lo que las pueden mover, puesto que eso es lo que aparece en la plataforma. Entonces, si uno moviliza un horario, todos los estudiantes tienen que estar de acuerdo con ello. Entonces, por eso tiene que quedar en plataforma así. Listo, profes. ¿Hay más inquietudes? La profe me había dicho que me quedara 5 minutos. Además de la profe,
¿Hay más inquietudes? Creería yo que no, profe. Bueno, cualquier cosa, por favor, me escriben. La profe Claudia, sí. Profe, ¿usted nos puede compartir esta presentación? Bueno, señora, yo entonces se O la las... grabación, bueno, una de las dos para tenerla. También, sí, señora, sí. Entonces yo le subiré la presentación, se la subiré allá a la carpeta y la Ah, grabación gracias. también se las enviaré por el Skype para que nos comuniquemos de manera más sincrónica por allí. Gracias. Bueno, a ustedes, mis profes, por su asistencia. Muchas gracias por sus preguntas y muchos éxitos, muchos éxitos. Motivar, por favor, a los estudiantes. Y cualquier inquietud, por favor, me la hacen saber. Que yo tan pronto me sea posible les estaré respondiendo. Voy a detener entonces la grabación en este momento.